de los cuales 13 fueron absueltos, 4 condenados y 2 personas que, uno que se suicidó durante el proceso de investigación y 2 personas que por la nada se deja de perseguir. Nosotros creemos que estas personas pasan a ser posteriormente los testigos protegidos. Primero, ¿quiénes eran las supuestas víctimas? En el caso del fiscal Mario Guerra, era un fiscal exclusivo para causas mapuches, con preparación en el FBI. También, dentro de eso hay una persecución que se viene dando hace mucho rato, que también tuvo que ver con el gobierno de Michelle Bachelet, quien, llega a un convenio con la Embajada de Estados Unidos, donde, se le permite perseguir diferentes actividades, especialmente se solicita a la Embajada de Estados Unidos que pueda perseguir las actividades de la coordinadora Loco Mayeco, y dentro de eso pasan todas estas cosas y estas acusaciones tan graves que están en contra de nuestro hermano. En principio, a todos ellos se les pedía condena mayor a los 50 años de cárcel, y en el caso de Héctor Yayur, 103 años. Ahora se les condenó a 20-25 años. También contarles que a ellos se les juzgó por 2 tribunales distintos, que era el tribunal militar, que teniendo los mismos antecedentes, a excepción de que no le dio validez al testimonio del testigo protegido, ellos fueron absueltos. Eran 5. Entre ellos también están los 4 comuneros que llevan la huelga de hambre, y también posteriormente esto, con la reforma de la justicia militar, pasa a los tribunales civiles, y la semana pasada tuvo que resolver la Corte de Apelaciones de Concepción si ratificaba la sentencia del Tribunal Militar de Valdivia o dictaba otra resolución. Este tribunal también decide absolverlo por lo mismo hecho y teniendo las mismas pruebas, y por otro lado tenemos las condenas por el tribunal ordinario, tribunal civil, que los condenó a 20-25 años. La presencia de los testigos protegidos ha jugado un rol bastante importante dentro de estas condenas, y nosotros lo hemos visto, y hay contradicciones tremendas entre los testimonios de ellos, que han declarado 3 o 4 veces cosas distintas. Como para dar un ejemplo, un testigo protegido dice que los comuneros sabían a las 3 de la tarde que iba el fiscal hacia la comunidad. El fiscal, por otra parte, cuando le toca dar su declaración, dice que a él le avisaron de que se había cometido un hecho recién a las 6 de la tarde. Entonces, evidentemente, ya